Todo el mundo se cree espiritual y ni saben qué es. Ya llegó demasiado lejos, se volvió una tendencia en la que todo el mundo quiere empezar a practicar la espiritualidad. Y lo que se dice por ahí es que estamos en un despertar de conciencia global a nivel mundial. Y yo no lo dudo. Yo sé que con el internet, con tanto acceso a la información que hay, aparte de eso, la pandemia creo que también influyó demasiado en esto. Creo que sí, el ser humano se empezó a hacer preguntas que no se hacía antes, empezó a cuestionar cosas que no se cuestionaba antes y empezó a vivir siendo consciente de una realidad, y es que tarde que temprano se va a morir. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que han querido trabajar la espiritualidad, cultivarla dentro de ustedes, hacerla parte de su vida diaria, pero se ve tanta gente haciéndolo que se confunden. Entonces uno se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Será que esto sí es así o no? Pues bien, yo quiero que hoy hablemos de los 3 mitos de la espiritualidad que frenaron mi crecimiento, al menos el mío. Puede que ustedes identifiquen mucho más mitos, que han escuchado otras cosas, que han visto gente que diga cosas increíbles que ustedes no puedan creer y que de alguna manera los han desilusionado a partir de personas, creadores de contenido, influenciadores, coaches, terapeutas. Todo eso puede pasar, a mí también me pasó, pero estas fueron las 3 que a mí más me marcaron en los casi 8 años que llevo de búsqueda y de trabajo espiritual. Lo primero que quiero compartir, y es por donde quiero empezar este video, es por el concepto de espiritualidad. Al menos les voy a compartir el mío y personal, que es muy diferente al espiritismo o al espiritualismo, y a todos los sismos que a ustedes se les puedan ocurrir. Porque cuando ya utilizamos un ismo, lo estamos volviendo un movimiento, lo estamos adoctrinando, le estamos poniendo una estructura y se crea el fanatismo. Y la espiritualidad como ejercicio, como acción, como oficio, como estilo de vida, no tiene nada que ver con sectas, con estructuras, con grupos, con dogmas, con fanatismo. Para mí la espiritualidad es la acción, es el hábito, es la tarea de conectar con el espíritu. Y uno dirá, uy, pues sí, eso es obvio, el espíritu. Pero para ello hay que entender que es el espíritu. Porque resulta que nosotros hemos crecido con la religión y con el modelo del mundo que ellos nos proponen, y la realidad es que eso no necesariamente es el espíritu. Hay mucha información rara, cuestionable, manipulada, no del todo cierta, y es por eso que me gustaría explicar qué es el espíritu, al menos desde esta visión que yo estoy compartiendo en todo este movimiento en mi canal. Nosotros tenemos el cuerpo, tenemos la mente, tenemos las emociones. Son las 3 dimensiones o energías que conforman al ser. Es decir, nosotros los seres humanos estamos hechos, más allá de nuestra materia, que este es el cuerpo, estamos hechos de una parte antimaterial que viene siendo nuestra mente, que es donde se acumula esta parte del pensamiento, de la razón, del concepto, y también donde están nuestras emociones. Esto es lo que hemos escuchado, lo que sabemos o conocemos de que somos seres tripartitas, es decir, que estamos compuestos de 3 partes, o en este caso de 3 energías. Si nosotros tenemos el cuerpo, si tenemos las emociones, si tenemos la mente, que son estas 3 energías fundamentales que de hecho han evolucionado conforme a la teoría del cerebro triúnico. No sé si la han escuchado, de que tenemos 3 evoluciones del cerebro o 3 cortezas del cerebro: un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro neocórtex. Pues bien, esas son las 3 energías. La energía del cuerpo, que es creativa, la energía de las emociones, que es la de conexión, la del amor, y la energía de la razón, que es del concepto. Ahora, estas 3 energías, hay algo que las contiene, hay algo que las une, hay algo que las conecta, hay algo que está dentro de ellas que hace que estas 3 energías se sostengan, salgan a flote y se revelen en esta experiencia humana. Y eso que lo sostiene es el espíritu, o lo que llamamos el alma, o lo que llamamos la esencia divina. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en esencia, en alma, en espíritu, todos somos absolutamente lo mismo, todos venimos a lo mismo. Es a partir de la relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestras emociones que nos diferenciamos de los demás. Es decir, la forma en que los otros seres humanos se relacionan con su cuerpo, la forma en que los otros humanos se relacionan con su mente y la forma en que se relacionan con sus emociones es completamente diferente a la forma en la que otros lo hacen. Por ejemplo, usted que me está viendo lo maneja muy diferente que yo. ¿Eso de qué depende? Pues depende de cómo yo nací, de cómo fui criado, de si estuvo conmigo mi papá, mi mamá, de qué me dijeron, qué aprendí, qué fue lo que me enseñó mi entorno, mi maestro, mi profesor, mis primos, mis hermanos y demás. Ahora que ya les he explicado qué es el espíritu, qué es esta energía suprema que contiene estas otras 3 energías, voy a explicarle cuáles son esos 3 mitos de la espiritualidad que pude romper luego de tanto trabajo personal, y que aparte de eso he comprobado con los resultados que yo he obtenido. Obviamente esto es mi experiencia y le invito a que lo cuestione para que usted lo verifique. El primer mito es que el cuerpo está desligado del espíritu.
Cuando uno comienza en el camino espiritual, a uno no le dicen que el cuerpo es el vehículo del alma, del espíritu, de la esencia. Por lo tanto, a mí me pasó, y conozco mucha gente que le pasa también, que cuando inicia en este mundo, empieza por practicar la meditación, empieza por leer, empieza por practicar mantras, empieza por hacer devoción, y todas esas prácticas están bien. Pero hay que tener en cuenta que el cuerpo, la materia, es lo que permite que el espíritu se manifieste en la realidad, razón por la cual debe ser una prioridad de nosotros cultivar una mejor relación con nuestro cuerpo. ¿Eso qué implica? Cuidarlo de una mala alimentación, hacer ejercicio, hacer deporte, no importa lo que usted decida hacer, pero estar en movimiento, que se relacione usted con su cuerpo, que se conecte usted con su cuerpo. Generalmente siempre vemos que los espirituales están de un lado, meditando, cantando, reflexionando, escribiendo, leyendo, haciendo yoga por lo menos, y de otro lado están por acá los fitness. Quizá ellos no saben lo que están haciendo, no son conscientes, ellos de pronto están haciéndolo porque lo hacen como una terapia mental o porque quieren tener resultados físicos, que se vea su cuerpo trabajado, pero lo están haciendo muy bien, porque solamente con un cuerpo trabajado, es decir, con salud, yo voy a poder cultivar mucho mejor mis emociones, mi mente y sobre todo cuidar mi espíritu. Eso es algo que a mí personalmente me costó mucho darme cuenta y que desde el momento en que lo integré, empecé por fin a bajar de peso los famosos kilos emocionales, que aún estoy en ese proceso, pero que antes era mucho más pesado, pesaba muchísimos kilos y yo intentaba con un montón de dietas y en realidad me di cuenta que lo más importante es conexión con mi cuerpo, amor por mi cuerpo, trabajo por mi cuerpo y a partir de ahí energéticamente me relaciono con la materia y con el mundo. Segundo mito, que ser espiritual implica aceptarlo todo o permitirlo todo. Y es que uno dice que está trabajando en la espiritualidad o lo ven a uno yendo a talleres o lo ven a uno yendo a retiros o lo ven a uno trabajando en su crecimiento personal, en su crecimiento espiritual y la gente espera que uno lo permita todo. La gente espera que uno no se moleste, que uno se disguste, que uno de alguna manera no sienta. Es bien extraño. Me llegó a pasar muchísimo que cuando yo estaba trabajando me enfrentaba con personas cercanas a mí, familiares, amigos, relaciones y me decían: Vení, pero vos no estás yendo a talleres, vos no estás trabajando, ¿por qué entonces no se te ve? ¿Por qué entonces no tal cosa? ¿Por qué entonces no tal otra? Es bien curioso porque la gente que no está trabajándose a sí mismo espera muchas más cosas de uno, es increíble. Entonces lo que a mí me pasaba era que creía que por ser espiritual debía soportar, debía aguantar, debía permitir y entonces no tenía por qué enojarme, no tenía por qué decir que no, no tenía por qué poner límites porque yo creía que eso iba en contra de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque sencillamente iba en contra de el amar al prójimo. Pero lo que yo no entendía era que amar también significaba dejar ir y que porque te amo me alejo, porque te amo te cierro la puerta, porque te amo me despido de ti. Ahora, una cosa muy diferente es aceptar todo desde un punto de vista de aceptación, de impermanencia, de ecuanimidad y otra muy diferente es aceptar todo porque me toca. La primera es aceptación liberadora, la segunda es resignación y la resignación nos somete a nosotros. Porque cuando yo acepto de verdad con ecuanimidad, con impermanencia, entiendo que la vida es un constante ejercicio de desapego porque todo lo que surge tiende a desaparecer y de esa manera yo acepto que si hoy no se me dan las cosas es porque así tenía que ser. Si no me funciona un proyecto el otro me va a funcionar, pero no me ato y no me estanco y aprendo a soltar y aprendo a soltar desde el no, a poder decir que no y a renunciar. Mientras que si estoy desde la resignación todo el tiempo voy a estar molesto, todo el tiempo voy a estar frustrado porque quisiera decir que no, quisiera soltar, pero en el fondo sí quiero y entonces estoy apegado y es completamente distinto. Y el tercer mito que tuve que romper y desmentir en mi vida fue el del trabajo espiritual como tal. Es decir, dónde se trabaja la espiritualidad. Y es que yo pensé que ser espiritual implicaba irme al Tíbet, irme a una montaña, irme a la naturaleza, alejarme de la realidad. Eso fue una creencia que a mí me costó muchísimo romper, porque en mi caso yo amo estar en la ciudad. Ahora, este año 2024 tuve una experiencia muy bonita en la que tuve la posibilidad de estar por fuera casi 4 meses viendo la naturaleza y me encantó. Y ahora digo, me gustaría. Pero a veces pasa que cuando entramos en este mundo de la espiritualidad que se confunde con el hipismo, porque muchos hippies son espirituales, y ojo que la palabra hippie la estoy usando como una etiqueta para que me entiendan, pero nada en contra de ellos. Tengo muchos amigos hippies y re bacano en la buena. Pero yo creí y mucha gente ha creído que espiritualidad es andar con poca ropa, probablemente oliendo feo, probablemente con una maleta muy pequeña
pequeño y con eso moverse por el mundo, vivir en la naturaleza, andar descalzos todo el tiempo, no escuchar reggaetón, solamente escuchar música medicina, escuchar los cantos de los pájaros, el viento que te sopla, el agua, los ríos. Eso es lo que mucha gente ha creído y personalmente yo lo he creído. Yo pensaba que ser espiritual era irme a una montaña, era irme al Tíbet, era meditar por allá alejado de la realidad, era no escuchar música, no escuchar reggaetón, no podía decir groserías, no podía usar ropa cara o relojes o coleccionar zapatos, gorras, qué sé yo. Y ojo, no es que lo esté normalizando, ni quiero decir que tú puedes ser espiritual y coleccionar y tener y ser completamente exuberante y un montón de cosas materiales. Da igual, eso depende de vos que querás. Pero en mi caso me costó entenderlo porque hizo que yo me peleara con el dinero muchas veces, que yo me peleara con la música muchas veces, que yo me peleara con mi entorno social muchas veces porque quería salir, porque quería bailar, porque quería tomarme una cota de cerveza, uno que otro roncito y me sentía mal porque eso no es espiritual. Y ojo que la espiritualidad no tiene nada que ver con tips, no tiene nada que ver con pautas ni con reglas, porque eso ya lo convierte en una estructura y en una secta y en un grupo, en una congregación. No, la espiritualidad tiene que ver con la verdad que está dentro de nosotros y que tenemos que conectar con nosotros mismos para poder acceder a esa verdad. Por supuesto que vivir y experimentar las sensaciones del cuerpo no te hace menos espiritual. Claro que decir que no, irse, renunciar o cerrar la puerta no te hace menos espiritual. Y claro que escuchar reggaetón, pintarse el pelo, tomarse una cerveza, hacerse tatuajes, no te quita para nada lo espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿te funciona eso? ¿Funciona pintarte el pelo? ¿Te funciona hacerte tatuajes? ¿Te funciona salir? ¿Te funciona escuchar reggaetón? ¿Te funciona tomarte unas cervezas? ¿Te funciona estar hasta tarde? Entramos en la relatividad. ¿Te funciona o no te funciona? ¿Es realmente lo que quieres y lo que buscas para poder crecer y evolucionar tu ser? ¿Estás seguro de eso? ¿Ya lo cuestionaste? ¿O ni siquiera sabes por qué haces lo que haces? Eso ya es otro tema. ¿Qué opinan de esto? ¿Agregarían otro mito? ¿Han escuchado otros mitos de otras personas que han tenido esta experiencia? ¿Cómo ha sido su experiencia entrando al mundo espiritual? Déjenmelo saber en los comentarios. Eso sí, no me crea, piénselo, mastíquelo, póngalo en práctica y verifíquelo. Iván Vivas, mis redes sociales en Instagram y en TikTok, que subo bastante contenido. Iván Vivas es mi canal de YouTube, lo invito para que se suscriba. Estoy feliz de compartir con ustedes estos espacios. Cada semana habrá nuevo contenido. Le pido por favor que se suscriba para que este proyecto pueda crecer y crecer y crecer, llegar a más personas y sobre todo que se vuelva sostenible este proyecto de divulgar información. Suscríbase, active las notificaciones y compártale esta información a alguien que la necesite. Dele like al contenido si es de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.